Esta es la voz de la Biblioteca Pública Esteban Echeverría de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esta serie de podcast lo que vamos a desarrollar es una diversidad temática con el fin de difundir nuestras colecciones, hacerlas accesibles y generar cercanía entre vos y este patrimonio que es de todas y de todos. No entienden nada, dijo San Martín, sintiendo el fuego que le abrasaba el estómago. Ni siquiera este querido amigo que se acaba de ir entiende lo que es la guerra de Zapa. El general frunció el rostro en un espasmo doloroso que fue en aumento y Monteagudo temió que acabara por vomitar sangre. —Excelencia, ¿os encontráis bien? —preguntó el jefe de los espías sin obtener respuesta. El general se levantó, lanzó un juramento cuartelero y caminó vacilante hacia un armario, de donde sacó una copa y el láudano que lo ayudaba a soportar los ataques más feroces. No entienden estos muchachos que no entra en mis cálculos atacar Lima a viva fuerza. A Lima hay que limarla y limarla hasta que caiga como una breva madura en nuestras manos. Hoy nosotros estamos en inferioridad de condiciones porque estas luchas entre facciosos han quebrantado la disciplina y nos tienen bastante divididos, pero mañana serán los maturrangos los desmoralizados. Si el jefe decía eso del propio Guido, era porque confiaba en los variados talentos de Monteagudo y el subordinado aprovechó la circunstancia para lucirse delante del ilustre superior. Exacto, como vuestra excelencia sabe, llevamos en la bodega de este navío el arma más poderosa. Estará lista para funcionar tan pronto desembarquemos. Aludía a la imprenta con la que había editado en Chile el Censor de la Revolución. En el periódico del Ejército Libertador publicaremos la proclama a nuestros soldados y la que vuestra excelencia dirige al pueblo del Perú. Aquí las traigo redactadas según lo que me pedistes, con ánimo generoso, amplio, despojado de enconos, anunciando castigos severos para aquellos de los nuestros que osen atentar contra vidas y haciendas de los peruanos. Depositó ambos documentos sobre la mesa y San Martín los leyó con atención. Eran las ideas con las palabras de Monteagudo. Bellas palabras que exaltaban el ánimo, predisponiéndolo para la acción, como una marcha militar. Bellas palabras que parecían pronunciadas por la historia y no por un individuo. Los que malquerían a Monteagudo le criticaban su estilo ampuloso, no pocas veces desmesurado, pero a San Martín le gustaba, y se imaginó leyendo la proclama a las tropas después del desembarco. «Soldados, acordaos que toda la América os contempla en este momento actual, y que sus grandes esperanzas penden de que acreditéis la humanidad, el coraje y el honor que os han distinguido siempre, donde quiera que los oprimidos han implorado vuestro auxilio contra los opresores». En este episodio de No te olvides de leer, te vamos a recomendar un libro que trata sobre un acontecimiento que se conmemora estos días, a principios de septiembre, y que se enmarcó dentro del plan sanmartiniano para liberar nuestro continente y formar una patria grande. Estamos hablando de la novela histórica La venganza de los patriotas, escrita hace 10 años por Miguel Bonazo y publicada entonces por Planeta. Lo elegimos porque en septiembre se recuerda el bicentenario de ese desembarco del ejército sanmartiniano en Perú y porque este relato constituye una aproximación que nos resulta especialmente atractiva, que nos pinta a San Martín, a Monteagudo, a Bolívar y a tantas mujeres que participaron, y que la historia oficial se encargó de invisibilizar, de manera increíblemente humana. Vamos de viaje por esta historia a través de algunos pasajes memorables y de paso te contamos algunos aspectos de la trayectoria de Bonazo en el campo de la cultura para entender por qué La venganza de los patriotas se convirtió en la novela de la independencia de América del Sur. Tengo el inmenso honor de charlar un rato con Miguel Bonazo sobre esta novela que publicaste en 2010, La venganza de los patriotas, en donde abordás un momento muy particular de la historia de nuestro continente. Como decía mi compañero, ahí te referís a la campaña de San Martín para liberar Perú, cuyo desembarco en la bahía de Paracas fue precisamente un 8 de septiembre, hace 200 años.
Ese instante es el del golpe de gracia, de las acciones que hieren en la línea de flotación al imperio español en la América. Y esta campaña, minuciosamente planeada como todo lo que armaba San Martín, fue muy original, muy particular. Y vos la describís de una manera, diríamos, hasta cinematográfica. Que bueno, tiene por ejemplo pasajes policiales como el asesinato de Bernardo de Monteagudo, que era un hombre clave en la gesta sanmartiniana, que involucra acciones militares, navales, la guerra de Zapa, que es esa guerra de inteligencia, donde muchas mujeres, que como también decía Camilo, suelen estar invisibilizadas en nuestra historia, también acá las mostrás desempeñando un rol decisivo que realmente tuvieron. Y nos gustaría preguntarte, Miguel, cómo te interesaste por el tema, ya que hasta entonces tus libros tenían la mirada puesta en la historia reciente, y por qué elegiste el género de la novela histórica para relatar este capítulo de la emancipación de América del Sur. ¿Qué nos puedes decir del proceso de investigación? ¿Qué fuentes consultaste? ¿Qué archivos y bibliotecas visitaste en la elaboración de tu obra? Hace muchos años me interesaba la figura de Monteagudo. Recuerdo que en uno de los primeros viajes que pude hacer a Argentina, después de mi largo exilio debido a la dictadura militar, estuve ya tentado de escribir una novela sobre Monteagudo y su asesinato. Me interesaba mucho, tal vez por una cierta afición mía al jacobinismo, me interesaba mucho la vida de ese jacobino que también ejerció con la pluma, no solo con la espada, sino con la pluma, y que fue nada menos que hombre de apoyo de San Martín y Bolívar en la independencia de América del Sur, que es un proceso fantástico. Empieza Bolívar desde el norte de este vastísimo subcontinente, San Martín desde el sur, y los dos se encuentran como si fueran dos mineros que estuvieran trabajando, ¿no es cierto?, desde un lado y desde otro. Me puse a investigar, a pesar de ser ficción, porque siempre en esto coincido, valga la comparación, excesiva, con Dumas, que cuando escribió El Conde de Montecristo, y visitó incluso la Isla del Diablo, para ver en concreto cómo era la prisión que había allí, donde ubicaría después al famoso abate Faría, y al propio Edmundo Dantes, al Conde de Montecristo. Quiero decir con esto que mi novela, como la de Dumas, tiene mucho de ficción y tiene mucho de invento también, que permite sintetizar ciertas cosas que a veces se pierden cuando se trata de una historia puramente documental. Pero esto no significa que no haya documentación por detrás. En primer lugar, yo tuve un apoyo de la editorial para tener un investigador histórico que me hizo un largo informe, y después hice un viaje yo mismo a Lima, donde estuve desenvolvando libros, documentos, sobre todo documentos, todo el sumario del asesinato de Bernardo de Monteagudo, el estrecho colaborador de San Martín cuando fue protector del Perú, y después de Simón Bolívar, que fue asesinado en Lima, como consecuencia justamente de una serie de medidas que había tomado cuando era asistente de San Martín. Lo asesinan en la época de Bolívar, pero lo asesinan por muchas cosas, entre otras porque había prohibido el juego, que era verdaderamente una verdadera lacra en la historia económica del Perú colonial. El tema, efectivamente, mi mirada ha estado más orientada a la historia reciente, pero yo veo pero la historia reciente está vinculada a su vez a la historia no tan reciente, a la historia anterior, y de una manera decisiva. Y elegí el género de la novela histórica porque me interesaba precisamente tener la libertad de poder hacer ficción, de poder hacer el folletín como me gustó en el folletín de Dumas, por ejemplo, precisamente, o de Eugenio Sué, o de otros grandes folletinistas, que le daban una emoción, un interés y un atractivo enorme, y que aunque por ahí se tomaban algunas libertades
respecto de Enrique IV o de Luis XIV, o generaban personajes como D'Artagnan, que no eran estrictamente históricos o no tenían el protagonismo que el libro les daba, eran determinantes para que el lector pudiera seguir con apasionamiento el libro. Bueno, en primer lugar, entonces consulté todas las fuentes que pude en la Biblioteca Nacional de Lima, que fue creada precisamente por Bernardo de Monteagudo, cuando era el primer ministro, de hecho, de José de San Martín como protector del Perú. Y diversos archivos y encontré allí inmensos archivos, entre otras cosas, por ejemplo, bueno, todo el sumario del asesinato de Monteagudo, nada más y nada menos. Todo esto, por supuesto, había que encuadrarlo, y entonces consulté una bibliografía gigantesca. El Monteagudo de Juan Pablo Echagüe, los 2 tomos de la vida de Monteagudo de Mariano de Bedi Mitre, el de Pelliza, el de Daneri, el de Juan Jacobo Bajarlía, el de Máximo Soto Hall, la correspondencia entre San Martín y O'Higgins, la biografía de San Martín de Ricardo Rojas, la biografía de San Martín de Bartolomé Mitre, el Don José de García Hamilton, el San Martín vivo de José Luis Busaniche, de Galván Moreno, la cronología de San Martín, la vida de San Martín, de San Martín y el plan de Mailand de Terraño, el San Martín de Patricia Pascual y el diario de San Martín de Terraño, Seamos libres, lo demás no importa nada, de Norberto Galaza, la biografía de San Martín de Galazo. Esto quiero decir, para marcar autores de las más diversas ideologías, de las más diversas posiciones históricas, revisionistas, no revisionistas, liberales, no liberales, socialistas, reaccionarios, conservadores, lo que quieran. Después, cosas muy específicas como los estudios sobre el paso de los Andes, bueno, novelísticamente, literariamente maravilloso sobre los jacobinos como Castelli, como Monteagudo, como Mariano Moreno, La revolución es un sueño eterno de Andrés Rivera. Cosas que me permitieron, desde el punto de vista del costumbrismo, pintar a las mujeres, y ahora vamos a hablar porque hay un papel, en la pregunta está dicho y es correcto, hay un papel fundamental que jugó la mujer en la emancipación. Ahora volvemos. Por ejemplo, leí la historia de la vida privada en la Argentina, los grandes romances. Leí San Martín y el cruce de los Andes de Edgardo Mendoza y Claudio Manaches. El Bolívar, de Bolívar todos los discursos, como el famoso de Angostura, las biografías, la de John Lynch, la de Belén Meneses, la de Emil Ludwig, la de Víctor von Hagen, el Simón de García Hamilton, los amores de Bolívar y Manuela Sáenz, precisamente, ahí tenemos una de las grandes protagonistas femeninas, el Bolívar de Waldo Frank, los documentos de las logias, de las distintas logias masónicas a las que pertenecieron tanto San Martín como Bolívar. O sea, tengo aproximadamente unas 15 cajas llenas de carpetas y de documentos que me traje de Lima, que consulté también aquí en la Biblioteca Nacional, que consulté en todas las localidades donde tuve noticias de que podía haber algún material que me permitiera relatar cómo había sido esta fantástica, increíble emancipación de América del Sur, que me permitió, entre otras, rescatar este rol de heroínas como Manuela Sáenz, que vivió un gran amor con Simón Bolívar y que jugó un papel fundamental no solo en la emancipación del Perú, sino también en la de su propio país, el Ecuador. Pero además, las mujeres que colaboraron atrayendo con sus atractivos, valga la redundancia, a los realistas, a los godos, a los conquistadores, a los colonizadores, a los amos, en aquellas crueles amos españoles en nuestra historia, y hicieron inteligencias. En la famosa guerra de Zapa que hizo San Martín, incluso teniendo diferencias muy serias, muy grandes, con varios de los hombres que lo habían acompañado en el cruce de los Andes y en las campañas anteriores que preceden, y en la propia
liberación de Chile, como Las Heras y otros, San Martín no quería ir a la guerra frontal porque consideraba que estaba con recursos inferiores y que los españoles además se iban a hacer fuertes en el Alto Perú, cosa que ocurrió, se iban a replegar hacia la sierra. Y él estaba pensando que políticamente era muy importante hacer una guerra de inteligencia, una guerra de zapa, una guerra de propaganda, en el que las mujeres, como Rosita Campuzano, que tuvo una relación amorosa con el propio San Martín, y que yo relato de manera, según algunos, un poco tórrida, risqué, me dijo alguna vez alguien, utilizando una expresión, cuando éramos diputados me lo dijo Felipe Solá, me dijo que a su mamá le había parecido un poco risqué, o sea, un poco audaz la escena amorosa que yo contaba entre San Martín y Rosita Campuzano, que tenía una especie de taberna, de restaurante, eso, donde realmente espió al regimiento Numancia, que es el regimiento que logran seducir y captar para la independencia. Era un regimiento que estaba al servicio de la colonia, que estaba integrado por muchos americanos, y lo logran espiar, seducir y pasar de bando. Se pasa de bando el Numancia, y esto es uno de los elementos muy importantes que hacen a que finalmente después se pudiera conseguir la independencia total del Perú. Esa independencia, como se sabe, se logra militarmente, no la logra ya Bolívar, Bolívar quería la gloria de cerrarlo, y en Guayaquil un poco hay una diferencia, cuento la famosa entrevista secreta de Guayaquil entre San Martín y Bolívar en La venganza de los patriotas, y luego viene toda la parte final, digamos, de este libro, que tiene también mucha importancia, que es qué papel jugó la Santa Alianza, es decir, toda esa coalición reaccionaria de naciones, donde estaba Metternich y donde estaban los realistas franceses, los que querían la contrarrevolución, y donde estaban, por supuesto, el rey Fernando VII de España, el Borbón, esa coalición a la que culpo del asesinato de Monteagudo. ¿Cómo llego a eso? Bueno, llego a través de un proceso de carácter ficcional, pero curiosamente ficcional con datos muy ciertos, tomados directamente, como digo, entre otras cosas, de lo que tuve la suerte de encontrar en la maravilla de la Biblioteca de Lima, que es el sumario del asesinato de el Bernardo de Monteagudo en la ciudad de Lima, cuando era el hombre de confianza de Bolívar y estaba armando aquella famosa cumbre que se iba a hacer, en la cual querían llegar como finalidad histórica a armar una suerte de Estados Unidos del Sur, que desgraciadamente se frustró por las distintas oligarquías nacionales que conspiraron tanto para los planes estratégicos de Simón Bolívar como para los planos estratégicos de San Martín. Podría decir muchísimo más, pero en cambio de eso, perdonen, como se trata de una biblioteca, y esto es muy importante, les recomiendo tener allí algún ejemplar de mi libro La venganza de los patriotas y leerlo. Creo, sinceramente, y disculpen, no es una presunción, que no se van a aburrir. Un fuerte abrazo. Miguel Bonazo nació en Buenos Aires hace 80 años. Trabajó en el semanario Leoplan y luego fue jefe de redacción de las revistas Análisis, Extra y Semana Gráfica. También fundó el diario La Opinión, dirigido por Jacobo Timerman. Ya en tiempos de la recuperación democrática, a fines de 1983, Bonazo escribió Recuerdo de la muerte, situado en el campo de detención ilegal y exterminio conocido como la ESMA. El libro, publicado en 1984, es una fotografía cabal de los años oscuros de la última dictadura militar argentina, ya que si bien puede leerse como un thriller o un libro de espionaje, solo narra hechos terriblemente verídicos. Se vendieron más de 200.000 ejemplares y se tradujo a varios idiomas, obteniendo el premio Rodolfo Walsh a la mejor narración testimonial del tema criminal que otorga la Asociación Internacional de Escritores Policíacos. Por aquellos años también participó en la fundación del diario Página 12 y fue su corresponsal en Londres. En 1990 publicó La memoria en donde ardía,
una novela política y a la vez testimonial que retoma la cuestión de activismo político de los 70, el espíritu militante y la instancia del exilio en épocas del proceso militar que atravesó nuestro país entre 1976 y 1983. Viviendo en Londres, a mediados de los 90, comenzó a investigar sobre la presidencia de Héctor Cámpora y a fines de los 90 publicó El presidente que no fue, los archivos ocultos del peronismo, que, con ritmo de thriller político, desenmascara algunos mitos y nos revela datos escalofriantes sobre las agresiones contra el cadáver de Eva Perón, que luego dieron pie a la coproducción del documental Evita la tumba sin paz, dirigida por Tristan Bauer, la relación de Perón con López Rega, la planificación de la masacre de Seiza, entre otros temas cruciales de la historia argentina reciente. Y cerrando la década, en 1999, sale a la luz su libro Don Alfredo, que es una biografía escrita en clave narrativa sobre Chabrán, donde logra mantener un estimulante equilibrio entre la investigación de la realidad y la recreación novelística para relatar la vida de este personaje tan vinculado al poder político y económico de nuestro país durante los 90. En el año 2000, el autor que repasamos hoy publicó Diario de un clandestino, y al poco tiempo, luego de los fatales y complejos sucesos del 19 y 20 de diciembre de 2001, lanzó El Palacio y la Calle, crónicas de insurgentes y conspiradores, donde se respira el aire de los saqueos y cacerolazos que se entramaban con el Que se vayan todos. A mediados de 2003, fue electo diputado nacional por el Partido de la Revolución Democrática. En la Cámara Baja ocupó la presidencia de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, logrando que se declare la emergencia forestal nacional, que luego derivó en la promulgación de la Ley de Bosque Nativo. En 2007 fundó la agrupación Diálogo por Buenos Aires y fue reelecto diputado. Paralelamente, colaboró en el guión de Iluminados por el Fuego, película que toca el tema de la Guerra de Malvinas desde la realidad de los excombatientes y que fue dirigida también por Tristan Bauer. En este episodio de No te olvides de leer La venganza de los patriotas, entrevistamos a su autor Miguel Bonasso. El texto, la investigación y las voces son de María Eugenia Villa y Camilo González Oppelt. La producción audiovisual es de Jessica Garrido, la gráfica de Ernesto Girard, y la idea y realización es de los y las trabajadoras de la Biblioteca Pública Esteban Echeverría de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.